Patricia Ibarra. Vamos a conversar con ella sobre, bueno, ¿qué quiere que le diga? Tanto tema que conversar. ¿Por qué no hablamos un poquitito de cuál es el impacto que se genera en, yo diría, en el sistema judicial cuando hay una situación como la que estamos viviendo hoy día, donde una persona connotada o con relaciones connotadas genera una situación de remecimiento completo, no solamente a la política, sino que básicamente en las discusiones familiares, en todo el asunto? Buenos días, Patricia. ¿Cómo está? Buenos días, Fernando, Carolina. Vengo acá en representación de la Asociación Nacional de Fiscales. Nosotros los fiscales, ustedes saben, trabajamos permanentemente en distintos casos y llevamos la investigación, formulamos acusaciones y solicitamos de los tribunales obtener sentencias. Ustedes me están consultando respecto de un caso que aún no está ejecutoriado. Se logró, afortunadamente, en el trabajo efectuado por la Fiscalía, una condena y esperamos poder mantener esta situación hasta el final de lo que resuelva luego la Ilustrísima Corte en relación a los recursos que se han presentado. Por lo tanto, el impacto claramente está dado por la afectación a los familiares, la afectación a las personas involucradas y también a la sociedad respecto del trabajo que nosotros hacemos y los resultados que se obtienen. Las formas de cumplimiento no están determinadas también por Gendarmería y es algo en lo cual nosotros no tenemos mayor intervención. Estamos conversando con Patricia Ibarra, que es vicepresidenta de la Asociación Nacional de Fiscales. De todos modos, Patricia, a la Fiscalía le toca lidiar con casos de alto perfil, ¿cierto? Y yo me pregunto si tienen algún tipo de protocolo, cómo lo hacen, si tienen instancias donde quizás compartir ciertos claves de manejo de instancias de este tipo que tienen elementos extra, ¿cierto? El caso Jadwe, el caso Macaya, en fin. Bueno, en la Fiscalía tenemos distintas especialidades, distintas fiscalías que se dedican a investigar delitos de acuerdo a su propia naturaleza. Tenemos fiscalías de género, fiscalías de delitos sexuales, fiscalías también de alta complejidad, es decir, si hay una distribución de los casos de acuerdo también a su mayor o menor complejidad, y esto está dado por la especialidad, está dado por la materia que se conoce, es decir, sí hay también protocolos, si se quiere, de cómo investigar determinados casos o no en relación a las materias, más que a las personas, a menos que la persona, en definitiva, por su rango, por su nombramiento u otro, tenga un carácter distinto en cuanto al tipo penal. Porque sabemos, ¿cierto?, que determinados delitos contra funcionarios públicos se deben establecer ciertos aspectos relacionados a los delitos que se puedan cometer o respecto de personas particulares también en los cuales no incide la calidad de la persona. Es decir, esto todo va relacionado al delito respecto del cual sí se está investigando. Ahora, Patricia, todos los organismos dedicados a la persecución, a la investigación penal, han estado muy exigidos y tensionados el último tiempo, y la Fiscalía, por cierto, es uno de estos organismos. ¿Ustedes se sienten con las condiciones adecuadas para hacerle frente a esta crisis de seguridad o, por el contrario, tienen demandas que quieren levantar? Sí, Carolina, efectivamente nosotros como asociación de fiscales hemos estado planteando en estos 2 años que hemos estado trabajando ante las distintas autoridades las necesidades propias del Ministerio Público, y la primera de estas es en relación a la dotación. Y porque efectivamente hemos señalado que el nivel de ingresos que tiene la Fiscalía, y esto afecta no solamente a los fiscales, sino que también a los equipos que trabajan con los fiscales, es mucho más elevado de lo que se proyectó cuando comenzó la reforma procesal penal hace más de 20 años. Había una proyección de asignación de causas anuales por fiscal de alrededor de 800 versus 1.800 que tenemos actualmente. Entonces, eso repercute lamentablemente en la ciudadanía, repercute en la calidad de los casos o, en definitiva, el análisis que se puede hacer en cuanto a cuál es el número de casos que efectivamente se logre terminar satisfactoriamente. Sí. Y en el cansancio, agotamiento que puedan tener tanto los persecutores como los funcionarios y, como digo, todos los equipos de trabajo.
Es por esa razón que hemos planteado la necesidad de fortalecer el Ministerio Público. Se han hecho distintos estudios durante el año pasado, se presentaron algunas evaluaciones en cuanto a cuál es el número de fiscales que se necesita para fortalecer el Ministerio Público, y son sobre los 400, casi 500 fiscales. Y con esto se presentó un proyecto de ley por parte del gobierno que se llama Proyecto de Ley de Fortalecimiento, pero se proponen solamente 205 fiscales y un número de funcionarios o profesionales también para el Ministerio Público, lo cual estimamos que es, por un lado, insuficiente, y por otro lado, esos 205 fiscales no van a ser incorporados inmediatamente, sino que de manera lenta, digamos, porque Gradual. primero son 17, después gradual, sí, Carolina. 17, 34, ¿cierto? Entonces no hay un mayor impacto. Y nosotros creemos que el impacto debe ser un poco más acelerado, obviamente, porque es en este momento que nuestro país está viviendo una crisis de seguridad, porque han aumentado los delitos graves, los delitos violentos, ustedes saben, ha cambiado la forma de cometerse delitos. Entonces, incluso todas las respuestas que se han dado por parte de nuestra institución a la ciudadanía es con el mismo número de fiscales. Es decir, tenemos actualmente la unidad ECO, que ha sido fortalecida, ¿cierto?, por fondos públicos, pero son los mismos fiscales que trabajan en las fiscalías, que además están con estos turnos adicionales de concurrencia a los sitios del suceso, de otorgar medidas. Esto es algo que nosotros, como fiscales, siempre hemos hecho. Yo llevo 20 años en el Ministerio Público y siempre he trabajado en sistema de turnos, siempre me he constituido en los sitios del suceso, ustedes saben, nos ven frecuentemente cuando incluso hay prensa y cuando no hay prensa también. Nosotros trabajamos cercanamente a la ciudadanía, a las víctimas, y actualmente, como decía, si hay un aumento, si hay una modificación del crimen, de la forma como se cometen estos delitos, claramente se necesita Patricia, reforzar a el Ministerio Público. sí, Patricia, usted mencionó que, bueno, hay, y eso es conocido, un aumento en este tipo de delitos, y de pronto hace algunos años atrás, y quizás no muchos, pero bastantes años atrás, empezó a aparecer un fenómeno que de alguna manera tiene conexión con esto, pero que tampoco se veía de inmediato, que eran, por ejemplo, las amenazas a los fiscales, las amenazas a los jueces. Ese tipo de situación, ¿qué tanto ha progresado o si es que ha tenido algún grado de control? Fernando, efectivamente, nosotros como directorio formamos una mesa que se llama Mesa de Seguridad, en la que trabajo junto a otra directora de Arica, y nos preocupamos en relación al tema que tú estás preguntando, y es muy, muy relevante. Todos conocemos, ¿cierto?, hechos graves que han ocurrido en Latinoamérica, hechos lamentables que han afectado a fiscales, a jueces y también a los equipos de trabajo. Y es por esa razón que levantamos una encuesta de seguridad durante el año 2023 y le consultamos a los fiscales de Chile respecto del riesgo que ellos ven asociado a nuestro trabajo, que es evidente, y los lugares donde ellos estiman que hay más riesgo. Con esta encuesta de seguridad que dio resultados como, por ejemplo, el riesgo mayor es en los sitios del suceso, el riesgo también que observan los fiscales y que hemos tenido experiencias de eso es a la salida de los tribunales, en los alrededores de los tribunales. Nosotros planteamos diversas medidas y hemos solicitado en distintas instancias, primero, que es el Estado el que debe velar por la seguridad de los operadores de justicia, los operadores jurídicos. Patricia, ¿Sí? déjeme llevarla a un caso contingente, porque así es más gráfico, ¿no?, para entender cómo están funcionando nuestros organismos de persecución e investigación penal. ¿Cuál es la postura de los fiscales respecto de estos detenidos que pasan a ser formalizados por este ataque a carabineros en el barrio Franklin el fin de semana? Se ordenó la expulsión de algunos de ellos, quedaron con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, y resulta que ahora no son habidos.
Claro, o sea, hay un tema acá. Primero, este tipo de audiencias, continuando un poco con la línea de lo que yo estaba planteando antes, son de mucho riesgo y de mucho peligro para todas las personas que están participando en ella y se deben incorporar medidas de seguridad en las audiencias. Eso Ya, es lo primero. pero ¿qué está fallando? Segundo, ¿Quién está haciendo que la línea no funcione adecuadamente? No solamente en este caso, también lo hemos visto en otros casos, como la investigación de los gallegos que se ha llevado adelante en el norte con algunas decisiones de parte de, bueno, los distintos actores que son incomprensibles. Entonces, en este caso específico, el de los colombianos con orden de expulsión, que quedan con arresto domiciliario y hoy día nadie los puede encontrar. ¿Dónde cree usted que estuvo la falla? ¿En el tribunal? o sea, lo que pasa es que es una falla multiorgánica, diría yo, porque en definitiva, ¿cuál es la legislación que nos rige, vigente? ¿Cuáles son las medidas cautelares que se pueden solicitar o que se pueden ordenar? Es decir, personas con decreto de expulsión, tal como lo señaló el fiscal nacional, se van a solicitar las medidas cautelares más intensas para que esto se haga efectivo. Pero también hemos tenido casos de personas que han sido expulsadas del país y luego son detenidas dentro del territorio cometiendo nuevos delitos. Es decir, los controles tienen que ser no solamente en el lugar donde se comete el delito al momento de la detención, sino que qué ocurre después cuando estas personas vuelven a ingresar a nuestro país. Y yo he tenido audiencias con personas que efectivamente fueron condenados, fueron expulsados, es decir, fueron llevados al exterior de nuestro país y vuelven a ingresar y a cometer delitos. Entonces, por eso digo ¿Y que cuántos el casos control conoce de debe ese ser... tipo, Patricia? ¿Es una Bueno, en lo cosa personal habitual? Ya. yo he estado en dos audiencias durante este año relacionadas con esas materias, es decir, con personas que nuevamente cometen delitos y ya se había ordenado el decreto de expulsión, porque recordemos que la expulsión saca a la persona de la cárcel y la lleva a su país, pero en el país está libre. Claro. Entonces usted dice que conoce dos casos de gente que, extranjeros en Chile, cometieron delito, son expulsados del país, se verifica su salida del país y luego vuelven a ingresar y a cometer delito. Así es. Pero es que es absurdo que no haya un control en la frontera, o entran de manera ilegal en el fondo. ¿No? Claro, entra en manera legal. Claro, Entran por o supuesto. con identidades robadas, que entiendo que es Sí. lo que pasó también en este caso de Franklin. Sí, yo me acuerdo, desgraciadamente por experiencia propia, pero me acuerdo que había hace bastante tiempo casi una norma de que a los ciudadanos extranjeros se les impedía tener, por ejemplo, alguna salida, cual- alguna salida de estas de jueves en la tarde o viernes en la tarde, etcétera, porque como tenían su residencia fuera del país, se pensaba de que cualquier ventaja que se les diera eventualmente implicaba la posible fuga, no tenían por qué volver a... Pero también lo hacían los chilenos. Y desde ese punto de vista, ¿cuál es el tratamiento que se le da a un extranjero preso y a un chileno preso respecto, por ejemplo, de este tipo de situaciones? Su posibilidad de A ver, recibir, ahí, su posibilidad de recibir visitas, su posibilidad de tener, qué sé yo, reclusión nocturna, en fin, porque parece muy raro. bueno, nosotros, claro, hagamos una distinción, Fernando, Carolina, respecto de lo que son las medidas cautelares que se solicitan por parte de la Fiscalía durante la investigación y dentro de esta, la más gravosa es la prisión preventiva, otras de menor intensidad serían el arresto domiciliario, nocturno o completo, diurno, etcétera, y también está el arraigo nacional, es decir, la prohibición de salir del país. Y esas son medidas cautelares. ¿Y quién las fiscaliza? Los organismos de la policía, ya sea carabineros o investigaciones en las aduanas de nuestro país o en las fronteras de nuestro país. Pero otra cosa son las medidas intrapenitenciarias o las medidas que otorga Gendarmería a las personas que ya están condenadas por delitos y con privación total de libertad, como señala Fernando. Entonces, esos permisos, ya sea de visitas de familiares, de salidas de los recintos dominicales, como se llamaban, Sí, ¿cierto? La dominical, que dominicales, dicen sí. ellos,
o de fin de semana o diaria o lo que sea, son permisos que otorga Gendarmería. Entonces, estos reglamentos que establece la Gendarmería en definitiva, tal vez necesitan ser actualizados, porque la cantidad de extranjeros que hay actualmente privados de libertad es mucho mayor a lo que teníamos antes. Y la posibilidad de que ellos salgan del país de manera irregular también es un problema que tenemos que en definitiva luego no se encuentra estas personas. Claro. Entonces, Patricia. por un lado, cuando... Sí. Perdone que le interrumpa, estamos conversando con Patricia Ibarra, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Fiscales, son las 7:52. Quiero llevarla a otro caso contingente y es la determinación del tribunal de que pague costas la Fiscalía en lo que conocemos como el caso Pío Nono, ¿cierto? Los jueces consideraron que la Fiscalía resultó totalmente vencida y la condenan a pagar gastos del proceso, recordemos en el caso de la acusación contra el ex carabinero Sebastián Zamora, por homicidio frustrado. Esto es un golpe para la Fiscalía, ¿no? Bueno, como señalábamos, ¿cierto? Son los tribunales los que resuelven en relación a cada caso y aquí hubo un voto de los jueces en relación a estimar que no habían antecedentes suficientes para establecer que se cometió el delito por el cual la Fiscalía acusó. En ese sentido, establece también el Código Procesal Penal que se podrá condenar en costas cuando en definitiva no haya acá, como señalamos, ningún antecedente concreto o se haya formulado una acusación sin mayores antecedentes, pero claramente eso estuvo en la evaluación del equipo jurídico, no es solamente los fiscales que comparecieron a la audiencia, sino que hay un equipo que determinó que acá sí había delito y por esa razón se formula la acusación y se lleva adelante el juicio oral. Ahora esto no está ejecutoriado aún, se debe verificar por si se presenta el recurso o si la Corte de Apelaciones respectivas revoca o mantiene lo resuelto. Entonces ahí se verá en definitiva si se hace efectiva esta condena en costas, como ha señalado Carolina, pero es parte de las reglas del juego también. Entonces la Fiscalía tiene un rol de persecutor, un rol de investigar, dirigir la investigación, y si se estimó por parte de ese equipo jurídico que habían antecedentes para acusar, eso es lo que hicieron, pero es el tribunal el que resolvió que en definitiva no había delito del cual se estaba acusando, ni participación Claro, pero uno del se pregunta acusado. ahí, Patricia, si es que esto no debilita acaso la autoridad o el prestigio de la Fiscalía. Podría ser, ¿cierto? Pero no, la verdad es que si lo miramos desde el punto de vista general, nosotros no tenemos que ir como a ganadores en todo, o sea, esperamos también que sean los tribunales los que resuelvan. Y en casos diversos de distintos delitos tenemos porcentaje de absolución y eso, claro, podría verse como una derrota, pero también son las reglas del juego y es lo que los tribunales van a resolver. Sí. Es decir, una absolución no es una derrota al fiscal que está ahí, sino que es una decisión del tribunal en cuanto a la calidad de la prueba rendida o no. Patricia, le quiero hacer una pregunta hipotética que tiene que ver con si es que usted dijera, a ver, tuviera el poder de poder generar legislación para el tratamiento de este tipo de situaciones y que no está presente ahora y que debiera estar presente. ¿Qué tipo de medidas cree usted que se necesitan que hayan para ser usadas por los fiscales, que no hay todavía, en otros países probablemente sí, y que sería interesante que se generaran como nueva legislación judicial? Sería fantástico, Fernando, que tuviéramos ese poder, ¿cierto? Nosotros como institución lo que hacemos es proponer, ¿cierto? El fiscal nacional en la cuenta pública hizo diversas propuestas legislativas para el Congreso, que ojalá estas tuvieran discusión. Nosotros como asociación también hemos propuesto distintas modificaciones legales pensando en distintos aspectos, en áreas no solamente las más graves, sino que también otro tipo de delitos que afectan a la ciudadanía. Tuvimos reunión con el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y le propusimos algunas
normas como, por ejemplo, sancionar la fuga de las personas que son fiscalizadas por carabineros. No hay un delito asociado a esta conducta, es decir, si una persona se niega a ser fiscalizado por carabineros y huye del lugar, es una conducta de riesgo, pero no es una conducta sancionada a menos que se cometa algún delito en particular. También hicimos una propuesta, por ejemplo, para modificar algunos tipos penales del robo por sorpresa, por estas típicas conductas que ocurren en algunas comunas de Santiago, donde se sustraen teléfonos, en el metro, en los accesos a los malls, y se sancionan como hurto. A pesar de que hay 2 o 3 personas involucradas, nosotros estimamos que eso debe ser más grave, un robo por sorpresa. O cuando se cometen delitos con medios de transporte, también propusimos eso, por ejemplo, motos, bicicletas u otros que facilitan la huida del delincuente, que sea más gravoso. Eso Patricia. es respecto de tipos penales, ¿sí? Sí, termina la idea, que le quiero preguntar otra cosa. Claro, pero también podemos ir a investigaciones, ojalá tener más herramientas. Ahora, acá hay un tema importante respecto de las herramientas que tiene la Fiscalía para investigar. Muchas de estas están controladas por los jueces y eso me parece adecuado. Es decir, cuando pedimos medidas intrusivas, cuando pedimos interceptaciones, cuando pedimos ver las cuentas u otras conductas relacionadas a delitos más graves, son los jueces que tienen el rol acá, los jueces de garantía, de ver la plausibilidad o no de otorgar estas autorizaciones, entradas y registros y todas. Patricia, estamos conversando con Patricia Ibarra, que es vicepresidenta de la Asociación Nacional de Fiscales. Usted mencionaba el funcionamiento del grupo ECO, que es el equipo contra el crimen organizado y los homicidios, que ha tenido resultados interesantes desde su creación el año pasado. Usted dice que están funcionando con los mismos recursos que antes. Entendemos que de todos modos se les entrega un bono a los fiscales de ese grupo. Y quisiera preguntarle si dentro de la molestia y de las demandas que tiene la Asociación de Fiscales se contempla una paralización, porque tengo entendido que esa es una de las posibilidades, paralizar en agosto. A ver, primero a los fiscales de ECO no se les entregan bonos. Eso Ya, no sé de dónde sacó esa información Carolina. ya, Los fiscales de ECO o los fiscales en general no reciben bonos por hacer turnos o por trabajar en esta unidad. La remuneración del Ministerio Público de los fiscales está determinada por ley, eso se puede ver en cualquier parte y los bonos en definitiva están relacionados con la gestión general del Ministerio Público, así como en otras instituciones públicas. A ver, nosotros estamos analizando actualmente el proyecto de ley de fortalecimiento y viendo cuáles son las propuestas o indicaciones que se hicieron a esta presentación, ¿cierto? El proyecto de ley presentado en octubre del año pasado por el gobierno, donde dijimos inicialmente la cantidad de fiscales no es la suficiente, pero también tenemos otras propuestas como la necesidad de capacitar a los fiscales cuando ingresan al Ministerio Público y a los abogados asistentes, crear una academia interna que capacite, la posibilidad de permutas, y eso está recogido también en las indicaciones por temas personales familiares, por los años de trabajo de algunos fiscales o funcionarios, ya, y también viendo otras normas relacionadas con otros estamentos públicos como el incentivo al retiro y otros. ok. Pero estamos analizando esas modificaciones. Eso es lo que estamos viendo, las estamos estudiando y estamos llevando propuestas concretas tanto al fiscal nacional como a las diversas comisiones. En este caso está ahora en la Comisión de Constitución del Senado y hemos participado también en ellas y tenemos que ver cómo se va votando. Ya, Es pero por yo le esa estoy razón que podemos preguntando, entrar. le entiendo. O sea, según cómo vaya avanzando el proyecto y las consideraciones que se vayan teniendo, se va a definir si hay o no una paralización. ¿No descartan paralizar los fiscales y las fiscales? Se va a evaluar. Eso tiene que, si es que hay alguna jornada de reflexión, eso se va a evaluar y se va a proponer a los asociados. Acá como directorio no podemos nosotros invitar a algo que no estén de acuerdo nuestros representados. Es por esa razón que hemos tenido varias reuniones para analizar las indicaciones, tal como señala Carolina, Ok, efectivamente, y ver si estas perjudican de alguna manera a la actual forma de trabajo que tienen los fiscales. muy bien. Muy bien, Patricia Ibarra, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en CNN Chile Radio. Muy buenos días, Patricia. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Que tengan